soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a ver un caso de estudio de regresión y de identificación por mínimos cuadrados de un modelo estático y en concreto nos vamos a concentrar en la parte más sencilla, que es hacer una regresión lineal donde hablaremos de un preprocesado de los datos centrado, un escalado del análisis de la información de los regresores, de la información para el experimento y de obtener un modelo de predicción tanto en unidades centradas e incrementales como en unidades originales, un modelo de predicción final para el usuario que me ha proporcionado los datos. Vamos a tener unos datos de entrada X, unas ciertas coordenadas originales, 16 muestras de 3 variables, que yo quiero utilizar para predecir otros datos de salida y coordenadas originales. Haremos dos casos, uno donde salga un modelo muy malo y otro donde salga un modelo muy bueno, para comparar los resultados y ver metodológicamente cómo saber si tenemos un modelo bueno o malo. Lo primero que hay que hacer es centrado y escalado, el equivalente a control lineal de trabajar en incrementos. En estadística trabajaremos en incrementos respecto a la media y también, aunque en este caso podría ser opcional, dividiremos por la desviación típica para que todas las medidas de la información X sean comparables, para no depender de voltios versus milivoltios. Realmente el escalado aquí es opcional, o sea, una vez centrado todo respecto a la media, el modelo predeciría igual con X en voltios que en milivoltios. Pero en fin, tengo esta media y esta desviación típica, y restar media y dividir por desviación típica lo hace el comando zscore. De manera que esta X será el X escalado en incrementales, donde todas sus columnas tienen la misma desviación típica y por lo tanto sus valores numéricos tienen la misma interpretación. Lo que vemos también es que hay correlaciones importantes, 0,92, 0,9, 0,85, o sea que no parece que estas tres variables X sean independientes entre sí. Eso me puede dar problemas en el modelado, porque, claro, realmente en este experimento yo no estoy excitando, a lo mejor, con suficiente variabilidad, con suficiente diferencia direccional para poder identificar bien tres parámetros. Vamos a ver los componentes principales de X, su SVD, y lo que vemos es que la desviación típica de cada uno de los componentes principales, proporcional a la diagonal de S, pues da que efectivamente la mayoría de la información viene en una dirección, dada por esta columna de V. Esta combinación de los X varía mucho, mientras que estas otras dos combinaciones de los X varían poco. Básicamente estos dos numeritos pues son 5 o 6 veces más pequeños que este 1,66 y por lo tanto este experimento es 6 veces más informativo en esta dirección que en estas otras. Si la identificación luego no nos convence, necesitaríamos o tomar más datos o tomar más muestras en estas direcciones, claro, incrementales respecto a la media, para conseguir más información donde más falta nos hace. Pero en fin, este X es el que es y vamos a hacer los mínimos cuadrados. Como hemos dicho, pues tengo una sí en unas ciertas coordenadas y que yo voy a restarle su media y ya está. Podría también dividir por la desviación típica y podría ser eso aconsejable, claro, si tengo varias Is a predecir, o por lo menos escalarlas para que el ruido de medida estimado sea similar, ¿vale? Pero en este caso el escalado de Y lo vamos a omitir porque como solo hay una variable, igual da predecir Y en voltios que Y en milivoltios, ¿vale? Si hubiera varias variables de salida a predecir, entonces pues ya pasando una de ellas de voltios a milivoltios la multiplicaríamos por 1000 y por lo tanto sus errores cuadráticos se multiplicarían por 1000 al cuadrado. ¿Vale? Entonces, en ese caso sí que hay que aclarar los pesos, las ponderaciones, los escalados de la salida para que el problema de mínimos cuadrados tenga significado tecnológico en una aplicación concreta. En este caso, de solo una salida a estimar, no es necesario preocuparse por ese escalado. Entonces ahora pues vamos a hacer los mínimos cuadrados. La primera idea es discutir el significado esto de los incrementos o no, las coordenadas originales o las coordenadas incrementales. Si yo ejecutara la línea 21, pues me da unos numeritos. ¿Por qué digo que están mal? Pues porque, claro, en general el 0, esto ya lo sabemos si tenemos background en control lineal, el 0 de mis unidades físicas no tiene por qué significar nada. Las X y las Y pueden ser una nube de datos que se aproxima bien por un modelo lineal, pero ese modelo lineal no pasa por 0. Ese modelo lineal predice los incrementos respecto a la media de unos datos centrados en esa media. Por lo tanto, la recta de regresión dada con los datos en coordenadas absolutas sería esta de aquí, o en este caso pues el modelo estimado, pensando que el 0 de mis datos originales es especial, entonces pues sería esa recta de ahí y pues no tendría ningún sentido y estaría mal.
¿vale? Del mismo modo que si yo aplico cualquier rutina de System Identification Toolbox o lo que sea con datos cuyos incrementos no sean hacia arriba o hacia abajo de un cierto punto de funcionamiento central. Con lo cual, pues significa que este resultado es incorrecto y por lo tanto por eso le he llamado teta estimado mal. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Pues la forma correcta es, claro, con la X en incrementales y la Y en incrementales. Esta pseudo inversa ya me da el estimado óptimo mínimo cuadrático determinista y también la mejor predicción lineal en términos estadísticos, que luego ya interpretaremos. Y esta estimación de los parámetros ya está efectuada correctamente y sí que me daría esa línea que pasa por la media de los datos que habíamos visto en la figura que he borrado. Obviamente, la línea 21 y la línea 22 solo darían aproximadamente lo mismo si efectivamente mi nube de datos, aunque no tuviera media cero, aquí está la media de X y de Y, sí que se ajustaran a una recta que pasara por el origen. Entonces, pues, si yo tengo alguna justificación física de que el cero de mis unidades originales es el que tiene que ser y que el proceso debe ser lineal respecto a ese cero, entonces la línea 21 estaría bien y con muchos datos coincidiría con lo que dé la línea 22. Pero si no tengo esa justificación física, hay que trabajar con los datos incrementales. Obviamente, una vez tenga este teta estimado en unidades incrementales, su utilización práctica debería ser hecha haciendo y deshaciendo los cambios de variable adecuados. O sea, la entrada de x en unidades originales debería restarle su media y dividir por la desviación típica, multiplicar por ese tecta, esto sería el x en incremental, digamos, multiplicado por ese tecta me daría el incremento de y sumándole el punto de funcionamiento de y, la media me daría esa predicción de y en unidades originales. Esto es el equivalente en estadística a los manejos que se hacen en control, en las entradas y salidas a un controlador lineal, para operar un proceso en unidades absolutas, originales. Por ejemplo, pues el 173 pues metido ahí en unidades absolutas pues da menos 0,81. El punto, por ejemplo, 4 de las X originales da una predicción de 3. Esta muestra 4, 1 menos 1, 10, pues da una predicción de 3, aunque el dato 4 pues es de 2,2. De modo que las líneas 22 y 23 serían cómo debe identificarse y cómo debe utilizarse el modelo identificado para predecir. Con esto vamos a concluir este primer vídeo. En este vídeo hemos planteado un problema de regresión entre estos datos X originales y estos datos Y originales. Hemos planteado la necesidad de hacer un centrado tanto de los datos de entrada X como de salida Y para que tengan media cero. Su modelo lineal haga predicciones de incrementos respecto a la media. También en el caso de la entrada, como es multivariable, hemos considerado aconsejable, aunque es opcional, la predicción al final acabaría siendo la misma, el dividir por la desviación típica para así obtener unas variables X que no dependan de las unidades originales y cuya covarianza en estas nuevas unidades pueda ser interpretada como correlación. Estos números cercanos a 1 nos hacen sospechar de que no es un experimento óptimo, quizás, para identificar tres parámetros. Haciendo el SVD, pues vemos que casi toda la información está sobre una dirección que sube y baja los tres elementos a la vez, mientras que en las otras direcciones hay 6 veces menos información. Eso significará, claro, que el modelo para predecir este tipo de movimientos de X será 6 veces más fiable que el modelo para predecir lo que ocurre cuando X se mueve en esta dirección. En los datos de salida es necesario el centrado, pero como solo hay uno, no es necesario el escalado. También hemos comentado que la línea 21 está mal porque no está en unidades incrementales, lo correcto es la línea 22. Para la utilización de los modelos se deben hacer y deshacer esos cambios de variables para poder utilizarlos en unidades originales, del mismo modo que en un controlador le tienen que entrar sensores en variables incrementales y su salida debe ser traducida a unidades absolutas sumando puntos de funcionamiento. Bueno, pues aquí se hace lo mismo con las entradas y salidas a este modelo de predicción. Bien, con esto finalizamos este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.